vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy volvemos, mis hermanos, nuevamente a retomar el estudio de los libros de la Biblia. Parece mentira, nos quedan solamente Zacarías y Malaquías para concluir con el Antiguo Testamento y luego entraremos en el Nuevo Testamento. Ya estoy ansiando entrar en el Nuevo Testamento. El libro de hoy es un libro muy especial. Yo sé que no va a ser fácil, por eso les pido que me sigan muy de cerca, porque cualquier distracción va a hacer que perdamos el hilo, pero al mismo tiempo, aunque no es un libro fácil de entender, porque es un libro muy simbólico, se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tenemos que resumir en 35, 40 minutos 14 capítulos llenos de símbolos y demás. Pero si estamos atentos, vamos a sacar lecciones muy, muy preciosas. Y yo sé que hoy al salir de aquí vamos a ir a nuestros hogares a leer este libro. No una vez, más de una vez, porque para poderlo comprender nos hace falta estudiarlo a profundidad. Como les mencionaba, Zacarías se lo llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque su tema es exponer el programa de Dios. Y es también el tema del libro de Apocalipsis, exponer la verdad de Dios, el programa de Dios. Y en el primer versículo de Zacarías, nosotros sabemos hacia dónde se va a enfocar el libro, porque es interesante notar que pone su foco directamente en el pueblo de Israel, pero por consiguiente también el pueblo de Dios, que somos nosotros. Ahora, el primer versículo dice así, capítulo 1 de Zacarías, versículo 1. En el mes octavo del segundo año del rey Darío, más o menos la época tiene que haber sido octubre, noviembre del año 520 antes de Jesucristo, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Normalmente cuando nosotros leemos esto, no le prestamos atención a estos versículos. Nos parece sin importancia, hijo de este, hijo de aquel, leemos los nombres. Pero debemos recordar que los nombres hebreos tienen profundos significados. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 nombres que son altamente reveladores. Por ejemplo, Zacarías significa Dios recuerda. Berequías, que era el nombre de su padre, significa Dios bendice. Y el nombre de su abuelo, Idó, quiere decir el tiempo está prefijado. Ahora, este es el tema de todo el libro de Zacarías, que es un libro que sirve de estímulo al pueblo de Israel. Y sirve de estímulo porque, aunque Zacarías era contemporáneo de Ageo, ustedes recuerdan que Ageo y también Zacarías, ellos ministraron a los israelitas que vinieron del cautiverio de Babilonia para edificar la ciudad de Jerusalén y reedificar el templo. Pero aunque ellos vinieron con esa consigna de reedificar, aún siguieron siendo vasallos, o como diríamos, esclavos, por así decir, de Babilonia. Y estaban sometidos a las naciones gentiles o no judías que los rodeaban. Por lo tanto, tenían muy poca esperanza, tenían muy poco futuro como pueblo los israelitas. Fue una época muy devastadora, una época deprimente para los israelitas. Y se apoderó de ellos un espíritu
de amargo pesimismo. Y ustedes pueden verlo en casi todos los escritos del Antiguo Testamento. Y Zacarías viene con un mensaje, con un anuncio oculto en su propio nombre, y en el nombre de su padre y en el nombre de su abuelo. Jehová bendice, Jehová recuerda, es el tiempo prefijado. Y es un gran estímulo realmente, o fue un gran estímulo lo que produjeron estos nombres. Al comienzo, en el primer capítulo de Zacarías, hay un breve resumen de todo el libro, y realmente es muy común eso en la Biblia. Cuando nosotros vamos a leer un libro, los primeros versos en cierta medida nos dan a entender el contenido que vamos a encontrar después. Y por eso sabemos que el libro se divide de manera dramática mediante el nombre de Dios, pero uno de los nombres de Dios, el nombre Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Uno de los nombres habituales de Dios. Este nombre se repite en el primer versículo 3 veces. En los versículos 2 y 3 que nos leyeron a nuestra hermana Cristina esta mañana. Y dice así: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3 veces. Y la repetición de esos 3 nombres nos marca a nosotros las 3 divisiones del libro. O sea, la primera de ellas es Jehová se enojó en gran manera contra vuestros padres. Esa es la primera división del libro. Marca esa primera división que está compuesta de 6 versículos, o sea, el versículo 1 hasta el versículo 6, y que describen el enfado, el enojo de Dios contra su pueblo. Ahora, por supuesto, entendemos que el enojo de Dios no es el enojo de un ser humano. Está dicho de esa manera para que nosotros podamos entender. Luego, nosotros tenemos la segunda división del libro, que comienza donde dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, esta segunda división cubre desde el capítulo 1:7 hasta el capítulo 6:15 y habla acerca de cómo Dios libera a su pueblo. Y luego en el capítulo 7 hasta el final, el capítulo 14, es la tercera división introducida también por estas palabras, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así es como Dios hace siempre las cosas, siempre las hace así. En esta mañana posiblemente haya alguien acá, yo no sé, no conozco, que sea consciente de que está apartándose de la presencia de Dios, que se está alejando de Dios, como que se está enfriando, algo está sucediendo, su fe se debilita, se siente desanimado, se siente derrotado, se siente expuesto a todo tipo de tentaciones, más tentaciones de lo que posiblemente usted tenía antes. Es presa de toda clase de malos pensamientos que le fluyen en su mente. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y una persona en esa condición qué debería hacer? Y acá está la respuesta. La respuesta que Dios le dio al pueblo de Israel, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Si deseamos que Dios regrese a nuestra vida, con toda la gloria que eso significa, con toda la gloria de su presencia, entonces nosotros debemos volvernos a Él. Esa es la simple fórmula, no es una fórmula difícil. Como ya indiqué, los primeros 6 versículos del primer capítulo son un breve resumen de la malcrianza del pueblo de Israel y del enojo que provocó en Dios, ¿no es cierto? Y por supuesto no hay necesidad de que nosotros veamos esto porque ya lo sabemos, pero
Dios siempre, siempre, siempre se disgusta cuando su pueblo le da la espalda. Se disgusta. Y no solamente se disgustó con Israel, sino que se disgusta también con su iglesia cuando su iglesia le da la espalda y no obedece a sus principios. Así que llegamos ya al capítulo 6, al versículo 6. Entramos en el capítulo 7 ahora y comenzamos con el capítulo 7, donde el profeta recibe una visión asombrosa. Una visión que se divide a su vez en 8. Y lo curioso es que esa visión las 8 visiones las recibe la misma noche, ¿no es cierto? Y le fueron dadas a Zacarías en esa noche, y estas 3 divisiones que nosotros hemos mencionado son como 3 actos de obra teatral. Al leerlas nosotros podemos imaginarnos como que fuimos invitados a asistir a esa dramática obra teatral que Dios le mostró al profeta Zacarías, donde Dios es el autor, donde Zacarías es el productor de la obra y donde nosotros, ustedes y yo, somos la audiencia que ve esa obra. Ahora, la división abarca desde el tiempo de Zacarías hasta el mismo regreso del Señor Jesucristo. En el primer acto, vemos que se compone ese primer acto de 2 visiones. Una visión es la de un vigilante que está cuidando a la gente que está en el valle. Es necesario leer el libro, por supuesto, pero yo estoy tratando de resumir esto. Es un vigilante que está cuidando a la gente en el valle. Y el que vigila está cabalgando sobre un caballo y es acompañado por otros jinetes que también cabalgan con él. Y el ángel del Señor le interpreta a Zacarías esa visión. Y acá está la interpretación. El significado era que Israel era el pueblo que se encontraba ahí en el valle, simbolizado como un arbusto de mirto. Un arbusto, yo no lo conozco el mirto, pero es un arbusto. Ese era el símbolo. Y ellos eran conscientes de que se encontraban en un lugar oscuro, que eran días difíciles, que había desesperación en ellos, eran todos conscientes, pero al mismo tiempo no se daban cuenta de lo que el profeta les estaba tratando de revelar acerca del invisible que contemplaba todo ese proceso. Y lo importante acá es el invisible, que veía todo lo que sucedía y que además poseía los grandes recursos para hacer frente a sus necesidades en aquella hora de depresión y de desesperación. La segunda visión es todo simbólico, pero nosotros vemos aquí algo muy lindo. Vemos que aunque nosotros vemos la desgracia a nuestro alrededor, no vemos al invisible que está contemplando todo, que tiene todos los recursos para suplir nuestras necesidades y está allí. Esa es la parte hermosa. La segunda visión, en este primer acto, está presentada por 4 obreros, 4 trabajadores, en realidad 4 carpinteros. Era una visión donde aparecen también 4 cuernos y aparecen 4 herreros. Y de esto también Zacarías recibe una interpretación, porque realmente eso parece una cosa sin sentido. Él ve que al igual que los jinetes de la visión anterior, estos son agentes divinos, que posiblemente eran ángeles, enviados para aterrorizar a las naciones. Y esta es la imagen de la necesidad desesperada que Israel tenía de volverse a Dios. Porque Israel se sentía desanimada ante el despliegue de los poderosos ejércitos que tenía todo a su alrededor, los poderes que se oponían a ellos.
y no tenía la capacidad de ver agentes divinos que estaban allí para actuar